Amén, amén. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en estos momentos. Yo quiero animarle que usted ore al Señor para que el Señor hable a su vida, prepare su corazón, permita que el Señor ministre a su necesidad en este momento. Hoy estamos iniciando una pequeña serie de reflexión como una preparación para la Semana Santa. Solamente van a ser tres domingos, 3 sermones. Estaremos preparándonos para una Semana Santa diferente. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestras vidas. Rogamos, Señor, que tú, Señor, toques las fibras más sensibles de nuestros corazones y que permitas que estemos concentrados en lo que tú quieres mostrarnos. Quita de nuestra mente todo aquello que puede estorbar. Permite, Señor, que nuestro anhelo esté en escuchar tu voz, en honrarte, en adorarte. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos a 2 semanas una semana realmente. El próximo domingo iniciamos la celebración de la semana conocida como la Semana Santa, la Semana de la Pasión, etcétera. Y yo quiero guiarle a que experimentemos una Semana Santa diferente. Esta es la segunda semana de la Semana Santa de la pandemia que estaremos viviendo, y la gran mayoría de nosotros pasaremos esta Semana Santa en nuestros hogares. Muchos hemos llegado a sentirnos como si estuviéramos prisioneros ahí mismo en nuestros hogares. Y esto trajo a mi mente la imagen de cómo seremos cuando hayamos sido librados de este virus. ¿Cuánto habrá sido transformada nuestra vida? Y pensando sobre liberación, también imaginé lo que significó la libertad para muchas personas a lo largo de la historia. Libertad de la esclavitud, por ejemplo. Muchas naciones tienen un día en el cual celebran su independencia de otras naciones. Nosotros mismos, como nación, hay un momento de libertad en nuestra historia, pero hay un momento realmente histórico que hace palidecer todas esas historias de libertad. Y es precisamente el momento de Jesucristo en la cruz. Ese es el más grande en la historia humana. No hay momento de libertad más grande que Jesucristo venciendo en la cruz y posteriormente resucitando. ¿Y por qué digo que es una libertad más grande? Porque sencillamente es para toda persona. Es para toda nación también, no es únicamente para un grupo, está disponible para todo. No dura solamente unas horas, es eterna. Es una libertad que dura para siempre, es una libertad personal, es la libertad de la cual nos habla ahí en la Escritura, en Efesios capítulo 1, verso 7, Efesios 1, 7, que dice de la siguiente manera: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos libertó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. A partir, como le decía, del próximo domingo, empezamos una semana en la que celebramos que Cristo fue a la cruz, dio su vida para pagar el precio de nuestros pecados y liberarnos del poder que el pecado ejercía sobre nosotros, para que al final también seamos liberados del pecado mismo. Y esta es una libertad que dura para siempre. Es un momento increíble en la historia de la humanidad. Y si tomamos conciencia de este enorme acto de mi Señor Jesús por nosotros, podremos entender cómo celebrar una Semana Santa diferente. Para empezar, la crucifixión fue un acto sangriento, fue un acto verdaderamente cruel. Y algunos podemos preguntar, ¿y por qué celebrar entonces? Miren, si alguien de la época de Jesús pudiera viajar a nuestra época, vería algo extraño lo que pues tal vez observamos. Hay gentes que traen un crucifijo en el cuello, hay cruces en las iglesias y las personas verían un poquito extraño eso. ¿Por qué? Porque una cruz era un instrumento de tortura en la época de Jesús. Y para que usted me entienda, sería algo como si nosotros viajáramos al futuro y allá en el futuro viéramos a personas, no sé, con pequeñas sillas eléctricas colgadas allí en el cuello, algo más o menos así sería. Pero realmente lo que nosotros celebramos es lo que pasó en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué hay que celebrar lo que sucedió en la cruz? Bueno,
La realidad es que no tenemos mucho que adivinar. La Biblia, la Escritura, nos muestra por qué es que debemos de celebrar. Incluso Jesús mismo dijo que debíamos de recordar eso. Ni siquiera nos pidió que recordáramos cuando nació. Nosotros hacemos una gran celebración de Navidad, pero Jesús lo que sí nos pidió que recordáramos era su muerte y que Él iba a regresar en alguna ocasión. Entonces, la Biblia está llena de respuestas acerca del por qué celebrar. Jesús mismo nos da respuestas del por qué celebrar. Y hay muchas cosas, no solamente la libertad que nos dio Jesús en la cruz por el pecado, sino incluso las cosas que hizo Jesús por nosotros. Mire, la noche antes de ir a la cruz, antes de que Jesús muriera, Él hizo una oración. Una oración en la cual Él habló sobre la razón por la que iba a hacer lo que estaba a punto de hacer. Habló con el Padre sobre la manera en que Él había vivido su vida. Habló con el Padre sobre su amor por sus discípulos. Habló con el Padre sobre la razón por la que Él iba a esa cruz. Y está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y vamos a empezar con el verso 1. Dice el verso 1, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Y por el resto de este capítulo Jesús ora y ora por nosotros. Por eso le puse al título de este sermón la oración de Jesús por nosotros, la oración de Jesús por nosotros. Y vamos a ver esa oración. Y mientras vemos esa oración, yo no puedo pensar en una mejor manera de prepararme para la Semana Santa, para celebrarla de una manera diferente que recordando incluso lo que Jesús oraba por nosotros antes de ir a esa cruenta cruz. Vamos a ver lo que nos enseña esta oración de nuestro Señor Jesús. Y primero quiero que usted observe que esta oración nos muestra dos cosas. Lo primero que nos muestra es el corazón de nuestro Señor. La oración de Jesús nos muestra su corazón. Ve el corazón de Jesús en esa oración. Usted puede ver la pasión de Jesús, lo que era realmente importante para Él. Usted puede ver por qué Él va a hacer lo que va a hacer. Pero no solamente vemos su corazón. La segunda cosa que vemos ahí es nuestra esperanza. La oración de Jesús nos muestra nuestra esperanza. Y en esa oración usted ve las cosas que nosotros podemos esperar en esta vida e incluso en la eternidad. Pero Él se enfoca en esta vida porque nosotros seguiríamos el trabajo que Jesús había hecho. Cuando Jesús ora, no le pide a Dios cosas que no hará. Y eso nos tiene que llenar de esperanza. Todo lo que Jesús ora, usted puede tener la plena confianza de que es algo que Dios quiere hacer, que Dios puede hacer en su vida. Entonces, cada una de esas frases en esa oración nos muestra nuestra esperanza de vida. Jesús estaba orando por todos nosotros desde ese tiempo. Y usted podría pensar, pero eso fue hace más de 2000 años. ¿Qué quieres decir, Ricardo, con eso de que estaba orando por nosotros? ¿No estaba orando por la gente de ese entonces? No. La Biblia es muy clara y nos muestra que mientras Jesús oraba, también Él ya estaba pensando en nosotros. Jesús oraba por nosotros. Y quiero que vea Juan 17:20 para que le quede bien claro. Dice, no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos. No ruego solamente por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Y esos somos nosotros, usted y yo. Jesús ya oraba por nosotros, aquellos que hemos creído en Jesús por el testimonio de los discípulos a través de toda la historia, a través de los años. De hecho, la Biblia nos dice que Jesús en este mismo momento está orando en el cielo por usted. En este mismo instante, vea lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Lo sabía? Jesús en este mismo instante está orando por usted, está orando por mí. Allí en el cielo, Él está hablando con Dios acerca de nosotros. Incluso cuando usted no tiene ganas de orar, el Señor Jesús sigue intercediendo por usted.
sigue intercediendo por usted. A veces nos preguntamos, ¿habrá alguien que esté orando por mí? Recuerde lo que dice la Escritura. El Señor Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y cuando usted observa esta oración, cuando ve usted en ella lo que realmente es importante para Jesús, usted se da cuenta de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Se da cuenta de por qué entonces existió una cruz. Y esta mañana vamos a ver 5 maneras, 5 formas en las que Jesús está orando por nosotros. 5 formas, 5 maneras en las que Jesús está orando por nosotros. Número 1, anótela ahí en su bosquejo. Jesús ora por nuestra protección. Jesús está orando por nuestra protección. Dice, Dios, dales tu protección. Vea lo que dice en Juan 17:15. Él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. E incluso el mismo Señor Jesús nos había enseñado a orar allí en Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Como le decía, a partir del próximo domingo empezaremos a celebrar lo que se conoce como la Semana Santa. Pero unos días después también empezaremos el mes de abril. Y para muchos es un recordatorio que es el último mes que tenemos para presentar nuestras declaraciones de impuestos. Y se va a sorprender, ¿por qué dice el pastor eso? Bueno, digo eso porque algunos piensan que el maligno es el SAT, pero no, de ninguna manera. Aunque usted piense que el maligno sea el SAT, aunque usted crea que el SAT y Satanás incluso son la misma cosa, no, eso no es lo que Jesús quiere decir. Él está hablando de mantenernos a salvo del poder de Satanás. Jesús ora, no los quites del mundo. Manténlos a salvo de Satanás mientras ellos están en este mundo. Y quiero aclararle, el Señor Jesús no está orando para que nos ponga en una burbuja alrededor de nuestras vidas, donde no enfrentemos ninguna clase de problemas, que realmente la problemática es parte de este mundo. Mientras usted y yo estemos en este mundo, vamos a enfrentar cantidad de problemas económicos, de salud, problemas climáticos, muchísimos problemas de este mundo. Porque eso significa vivir en este mundo. Si usted cree que ser cristiano significa que no va a tener que enfrentar ninguna lucha de este mundo, bueno, realmente no ha entendido o no le han enseñado bien. Jesús enfrentó luchas en este mundo y todos los que seguimos a Jesús vamos a enfrentar luchas mientras estemos en este mundo. Pero Jesús ora, no los quites del mundo. En otras palabras, como le decía hace un momento, Jesús está orando, no los metas en una burbuja donde no se contaminen con nada. No. Lo que ora Jesús es, ayúdalos. Mientras ellos están en el mundo, ayúdalos a estar a salvo de lo que Satanás quiere hacer en su vida o de cómo Satanás quiere arruinar sus vidas. La protección no significa que vamos a tener una vida perfecta. La protección no significa que nunca vamos a tener problemas en la vida. Significa que Dios está allí para fortalecerme, para ayudarle incluso en este mundo que es imperfecto. Cuando Jesús ora pidiendo protección, Él dice, Dios, no los quites del mundo, manténlos a salvo de lo que Satanás quiere hacerles en este mundo. Quiero que reflexionemos un poquito. ¿De cuántas cosas nos habrá librado el Señor en esta pandemia? ¿De cuántas cosas el Señor nos habrá librado de esta pandemia? A algunos Dios les ha librado de la enfermedad. A algunos Dios les ha librado incluso de la muerte misma. Pero a otros Dios ha permitido que experimentemos pérdidas de seres queridos. Y usted dice, a ver, entonces, ¿dónde está esa protección que Dios tiene sobre sus hijos? Quiero que entienda lo siguiente. Aunque hemos experimentado pérdidas, Dios nos ha librado de que el maligno nos robe el gozo en medio de las pruebas. Dios ha estado allí para hacernos saber que, hemos perdido un ser querido, pero eso no significa que nunca más nos volvamos a ver. La Biblia nos enseña que nos veremos nuevamente allá en el cielo, en la gloria con nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando llegan esas circunstancias, algunos tal vez pueden alejarse de Dios. Algunos pueden amargarse, pueden dejar que sus corazones se enfríen. Pero Jesús ora por nosotros, dice: Dios, Padre, protégelos del maligno. Y recuerde que Jesús está orando para que en la realidad de la vida nos volvamos a Dios. Nuestros corazones recuerden que el Señor está fortaleciéndonos, nos animen y nos demos cuenta que Él tiene una esperanza aquí, pero la mayor y esperanza más grande es allá en el cielo. Él quiere que sepamos que el cielo nos está esperando, que nada es perfecto en este mundo, excepto el amor de Dios por nosotros, la gracia de Dios por nosotros. Quiere que recordemos que Él nos está preparando una eternidad con Él. Y recuerde, Jesús está orando ahora mismo para que Dios a usted y a mí nos proteja del maligno. Y quiero aclarar, el Señor no minimiza el dolor por el que estamos pasando, pero Él sí lo entiende mejor que nadie. Lo entiende mejor que cualquiera a su alrededor. Él entiende por lo que usted está pasando y por eso en este momento Él está orando para que Dios le ayude a encontrar la fortaleza en Él. Esa fortaleza que quizá usted nunca había encontrado, para sentirse más cerca que nunca también de Él. Jesús está orando por nuestra protección. Pero hay una segunda cosa que se nos muestra en esta oración de Juan 17. Jesús ora por nuestra unidad. También dice: Dios, dales unidad. Jesús ora para que nuestras relaciones sean marcadas por la unidad. Vea lo que dice en Juan 17, 21. Y yo creo que pone pues una medida, dicen por ahí, pone la vara demasiado alta, ¿no? Vea lo que dice Juan 17, 21. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Y quiero que subraye o encierre en un círculo aquellas frases donde dicen: así como tú estás en mí y yo en ti. Así como tú estás en mí y yo en ti. Jesús dice: Padre, la clase de relación que tenemos, esa es la clase de relación que quiero que ellos tengan. Y tenemos que admitir, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un grupo pequeño bastante unido, bastante estrecho, y llevan toda la eternidad juntos. Y Jesús ora y dice: Padre, dales esa clase de unidad. Yo no sé ustedes, pero cuando yo escucho esto digo: wow, me parece que es bien difícil. Creo incluso que no voy a poder lograrlo. ¿Cómo puedo unificarme con otra persona como Jesús está unificado con el Padre? Y si usted está pensando de esa manera, igual que yo creo que usted está pensando exactamente como Jesús quiere que pensemos. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que esto no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. No tenemos la fuerza para amar a otra persona como Dios puede amar a otra persona a través de mí. Y si vamos a amar de la manera en que Jesús ama, de la manera en que el Padre ama, si vamos a tener esa clase de unidad que Él pide, la única forma es apoyándonos en la fuerza y el amor de Jesucristo. De ahí es de donde viene. Dios, solamente Dios puede obrar ese tipo de amor, solamente Él. Así es. Y mientras nosotros lo hacemos, eso va a afectar tremendamente al mundo que nos rodea. La gente nos va a observar y va a decir: wow, obsérvalos, ellos tienen una clase de amor que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Tienen un amor que solamente se puede encontrar a través de la fortaleza que Cristo les da, a través de la fuerza que Dios les da. ¿Cómo pueden hacer eso por sí mismos? Y sabe, eso es exactamente lo que Dios quiere que suceda, lo que Jesucristo quiere que suceda. Si usted recuerda, unos capítulos antes del capítulo 17, allá en el capítulo 13, en el verso 35, Jesús le dijo a sus discípulos: de este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Observa,
Él está diciendo, miren, la gente va a observar que son mis discípulos cuando ustedes muestren amor los unos por los otros. Ellos no van a ver que son mis discípulos si traen una bibliota, ¿no? No. Ellos no van a saber que son mis discípulos por los templos tan grandiosos y hermosos que tienen. Jesús dijo, van a saber que son mis discípulos cuando observen cómo se aman. Cuando observen cómo se aman. Allí es donde ellos se van a dar cuenta que ese amor es real, que no es falso. Así van a conocer que son mis discípulos. Y vamos a ser un poco prácticos. ¿Cómo se logra eso? El problema de amar a la gente es que son personas. A veces son irritantes, es difícil llevarse bien con ellos, hay ocasiones que nos desgastan. ¿Cómo encuentro la fuerza para amar de esa manera? Observe lo que dice Romanos 15:5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Y subraye la siguiente frase, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Y quiero que observemos en este pasaje dos palabras y que las encierre o las subraye también. Aliento y perseverancia. Esas dos palabras, aliento y perseverancia. Porque si usted y yo vamos a amar como Cristo amó, necesitamos aliento y necesitamos perseverancia. Si usted va a amar a la gente, necesita perseverancia. Pero si usted y yo vamos a tener perseverancia para amar a la gente, necesitamos aliento, necesitamos ánimo. No puedo soportar sin un poco de aliento en mi vida. Yo no puedo soportarlo solo. Este estímulo para amar a los demás proviene del amor de Dios por nosotros. Cuando usted se da cuenta de cuánto le ama a Dios a usted, eso le anima, le estimula a amar a los demás. Y note las últimas palabras de ese versículo, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Eso es lo que crea la unidad. Cuando seguimos juntos el ejemplo de Cristo Jesús, cuando todos seguimos a la misma persona, hay unidad. Cuando seguimos a Jesucristo juntos, de Jesucristo va a provenir la unidad por la cual Él está orando. Y esto aplica para muchas cosas en la vida, para los equipos de trabajo, para los ministerios en la iglesia, incluso aplica para el matrimonio. Un varón y una mujer, para tener un matrimonio fructífero y bendecido, necesitan una tercera persona. Y no es la suegra, de ninguna manera. Es Jesucristo. Si quieren un buen matrimonio, deben de buscar unidad a través de Jesucristo, con Cristo, por Él solamente. Si ambos trabajan para acercarse más a Cristo, se van a acercar más el uno al otro. De ahí es de donde proviene la unidad de la que Él está hablando y por la cual está orando a Dios por nosotros. Pero hay una tercera cosa por la cual también Jesús ora. Jesús está orando por nuestro gozo. Jesús está orando, Dios, dales gozo. Pero vea de qué manera lo dice en el verso 13 del capítulo 17. Ahora vuelvo a ti. Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan, subraye las dos palabras siguientes, mi alegría. En Reina Valera dice mi gozo. Mi alegría o mi gozo en plenitud. Y subraye esas dos palabras, mi alegría. Solo para ser claro aquí, entienda esas dos palabras, mi alegría. Es el tipo de gozo del cual habla Jesús aquí. Cuando usted tal vez lea por primera vez, es posible que no lo comprenda. No sé si todos estamos pensando en Jesús como una persona alegre. No sé, y menos cuando viene la Semana Santa, ¿no? Menos cuando nos presentan una serie de películas con un Jesús que tiene un rostro duro, frío. Hemos creado esas imágenes en nuestra mente por lo que nos han mostrado alrededor y por eso nos cuesta un poquito de trabajo pensar en un Jesús alegre. Pero de verdad, la Biblia nos muestra a un Jesús alegre. Donde estaba Jesús, la gente quería estar.
Si Jesús estaba entre la multitud se hacía más grande. Si Jesús estaba en una casa, la casa se abarrotaba. Si Jesús estaba en una fiesta, todos querían estar en esa fiesta. Donde estaba Jesús, había alegría, había gozo. Y Jesús ora, este tipo de gozo que tengo, ese gozo es el que quiero en mis discípulos. Padre, dáselos por favor. Yo no sé si usted podría orar de esa misma manera, por ejemplo, los padres por sus hijos. Dios, oro para que ellos tengan el mismo gozo que yo tengo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Pero Jesús ora por nosotros así. Usted debería preguntarse, ¿yo soy un gozoso o soy un amargado? Y si somos un poco estrictos, debemos de aprender que hay una pequeña diferencia entre felicidad y gozo. Se lo he dicho varias veces, la felicidad es momentánea. La perseguimos durante toda la vida y nunca la alcanzamos, pero el gozo dura para siempre porque Jesús estaba orando que esa fuera una realidad en nuestra vida, algo a lo cual nosotros podamos aferrarnos en nuestra vida. Jesús conocía esa diferencia y Él nos enseña la diferencia cuando nos habla de cómo es una realidad ese gozo en nuestra vida. Vea Juan 16, 20 y 21. Allí Jesús dijo, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Y yo tengo que ser bien honesto, yo no entiendo, porque nunca he sentido los famosos dolores de parto. Yo estoy seguro que algunas de ustedes, hermanas, sí lo conocen perfectamente bien los dolores de parto. Yo estuve en los partos de mis hijos. La primera me dio mucho temor ya hasta que ella estuvo en mis brazos, pero en los demás sí. Y principalmente en el parto de Ricardo yo podía observar el dolor en el rostro de mi esposa por los dolores de parto. Y por eso yo estoy convencido que eso debe de ser sumamente doloroso. Pero en el momento en que nace el bebé, existe una transformación impresionante en la vida de la mamá. Cuando el médico se los entrega, se los acerca, usted puede observar cómo se transforma el rostro, se ilumina el rostro de la mamá y lo besa. Se transforma y por eso Jesús utiliza esta ilustración. Cuando el bebé nace, ninguna mamá dice, ay, ¿por qué me hiciste esto? No, el rostro se transforma en alegría, lo besa, lo abraza mi bebé, hay gozo inmediato. Y Jesús nos dice, así es como funciona. No vivimos en un mundo donde no haya dolor, donde no haya problemas, pero Jesús nos muestra que va a tomar ese dolor, va a tomar esos problemas y los va a convertir en gozo. Jesús nos dice, esto es lo que yo puedo hacer en tu vida. Y eso era lo que iba a hacer por los discípulos. Ellos iban a ver a Jesús morir en una cruz. Lo iban a observar ahí crucificado y algunos de ellos seguramente iban a sentir temor, algunos de ellos también un poco de culpa, pero el Señor Jesús unos días más les iba a mostrar una resurrección. Y Dios se deleita de hacer resurrecciones en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen en carne propia, por experiencia propia. Muchos de ustedes han descubierto el gozo a través de un dolor particular. El Señor transformó una situación particular en gozo, tal vez llevándolos a una relación más profunda con Él. Así, algunos lo han experimentado tal vez como nunca lo hubieran imaginado. Algunos han descubierto el gozo en medio de una enfermedad, en medio de una muerte, en medio de un miedo profundo en su vida. Y ustedes experimentaron cómo ese temor se transformó o fue transformado por Jesús en un gozo tremendo en nuestras vidas. Y Jesús quiere trabajar ese cambio en nuestras vidas
Por eso, en este mismo momento, Jesús está orando para que su vida sea llena de gozo. Esa es otra de las cosas por las cuales oró en Juan 17 y sigue intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. La cuarta cosa por la que Jesús ora es por nuestra pureza. Por nuestra pureza. Dios, dales pureza. Jesús está orando por nuestra pureza y de verdad a mí me da mucho gusto que Él lo haga, porque estamos viviendo en un mundo totalmente impuro. Y me alegro de que en este mundo impuro Jesús ore por nuestra pureza. ¿Cómo me mantengo puro en un mundo tan impuro? Usted se despierta por la mañana y tal vez piensa, ay, hoy me voy a concentrar en las cosas que son verdaderamente puras. Y es como si usted estuviera viendo los canales de televisión y usted está concentrando, me voy a concentrar en el canal puro. Y de repente, oigan, ¿quién le está cambiando a los canales? Así sucede también en nuestra vida. No puedo concentrarme en las cosas puras. Usted entra a lo mejor de repente allí a la oficina y explota ahí con su jefe y ya está en el canal de la ira. O de repente a lo mejor ve pasar una chica muy guapa y ya está en el canal de la lujuria. Y las damas también. Ven pasar a un joven con un pantalón bien ajustado y ya están en ese mismo canal. Algunas veces rápidamente se cambia el canal en nuestra mente, siendo que nosotros queremos mantenernos en el canal de la pureza. Y si entiende lo rápido que sucede esto. Por ejemplo, ve a alguien que le ha lastimado y ya está en el canal del resentimiento. Puede suceder muy rápido. ¿Cómo mantenernos con una mente enfocada en cosas puras en un mundo real como el que vivimos? Cuando Jesús oró por nosotros, Él mismo nos da la respuesta. Allí en Juan 17:17, Jesús también oró, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Hazlos puros y santos, enseñándoles tu palabra de verdad. Y así es. La respuesta está aquí en la Escritura. Si usted quiere tener la mente enfocada en las cosas correctas, llene su mente de la palabra de Dios, llene su mente de la Escritura. De hecho, la Biblia, la Escritura, es nuestra única esperanza. Y si usted no pasa tiempo todos los días con Jesús a través de la Escritura, usted no va a tener de dónde echar mano para mantenerse en el canal de la pureza. No tiene ninguna esperanza de mantener su mente enfocada en cosas puras si no pasa tiempo en la Escritura. Ninguno de nosotros va a ser perfecto en este mundo, pero Jesús no habría orado así si nuestras mentes no pudieran enfocarse más y más en las cosas correctas. Y la Biblia dice que la respuesta es enfocarse en la palabra. La única respuesta, Juan 17:19, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ya que la próxima semana, a partir del próximo domingo, empezamos con la Semana Santa, yo quiero animarle a que diario lea un capítulo del Evangelio de Juan que tiene que ver con esa Semana de la Pasión, del 14 al 20. Allí en esos capítulos va a encontrar la historia de la pasión de Jesucristo y eso le va a preparar para que comprenda y que tenga una Semana Santa diferente. Y eso le va a ayudar a enfocarse para que se cumpla la oración de Jesús de mantener nuestra mente enfocada en pureza. Mire, en los tiempos de Jesús hubo un grupo de maestros que creían que si podían cerrar los ojos a las cosas del mundo que le rodeaban, ellos tendrían un corazón puro. Y lo hacían literalmente, ¿eh? Caminaban por la calle y cerraban los ojos. Pero pues como consecuencia de ello iban tropezando, se pegaban en las paredes, tropezaban en las calles. Por ahí les daban un apodo medio extraño, algo así como los fariseos moreteados, azules y negros, alguna cosa así.
Pero la realidad es que no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad de lo que estamos viviendo. Pero cuando usted y yo nos mantenemos en la palabra de Dios, entonces se cumple lo que Jesús oraba. Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Cuando usted y yo nos llenamos de la palabra, es que tenemos esperanza. Y no como estos fariseos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero aún podemos tener pensamientos impuros cuando tenemos los ojos cerrados. No se trata de cerrar los ojos a las cosas de este mundo. Es cuestión de abrir los ojos a las cosas de Dios. Eso es lo que va a ayudar a que nuestro corazón se enfoque en una dirección diferente. La Biblia dice en Tito 1:5, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Y quiero ser bien honesto, no me gusta este versículo. Le voy a decir por qué. No se espante, pero le voy a decir por qué. Este versículo a mí me dice que yo no puedo culpar a nadie puedo culpar por las cosas impuras en mi vida. No puedo decir, ay, es que estos tiempos que estamos viviendo, las películas, el internet, no. La Biblia muestra que todas esas cosas provienen de mi corazón. De mi corazón. Es mi decisión si elijo ver cosas que crean pensamientos impuros. Viene de adentro hacia afuera. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Pero, ¿cómo nos concentramos en pensamientos puros, en circunstancias, en un mundo que es realmente impuro? Sencillo. Mire, no existe una persona que usted no vaya a conocer esta semana por quien Dios no tenga un especial amor, por quien Dios no tenga un especial cuidado también. No hay persona que vaya a conocer a quien Dios no le ame. Dios les ama. No hay ninguna circunstancia tampoco por la que usted vaya a pasar que Dios no quiera utilizar para su bien. Recuerda el pasaje que hemos visto varias veces, Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Y aclaro, Él no dice que hace que las circunstancias sean buenas, sino que aún las circunstancias malas, Dios las puede transformar en bendición para nuestra vida. Pero lo primero que Dios quiere que nos demos cuenta es que Él ama a todos a nuestro alrededor, a ese jefe que le saca de quicio, a tu hermanito, a tu hermanita que a veces quisieras ahorcar. Dios le ama. Y entonces, cuando tú entiendes que Dios les ama, tus pensamientos pueden ser transformados. Cuando tú entiendes que las circunstancias que vives en el día a día, Dios las puede transformar en bendición, entonces puedes concentrarte en esas cosas de bendición. A mí me gusta ese pasaje de Filipenses 4:8, donde dice que todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. El apóstol Pablo nos anima a enfocarnos en las cosas que valen la pena. Y cuando usted entiende el gran amor de Dios por la gente, cuando usted entiende que Dios tiene cosas buenas, aún de las cosas malas que experimenta en su vida, sus pensamientos pueden transformarse. Sí, va a llegar el día en que ya no habrá más maldad ni dolor. Eso será el cielo. Pero mientras estamos en este mundo, Dios puede transformar, puede tomar las luchas, puede tomar las circunstancias y transformarlas para nuestro bien. Quiere hacer eso con las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Jesús está en este mismo instante orando porque tengamos corazones puros para Él. Y la quinta cosa que Jesús oraba, Jesús ora por nuestra misión también. Dios, dice Jesús, dales una misión. Dales mi misión incluso. Es realmente lo que Jesús está orando. Ahí en Juan 17:18 Él dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y eso es lo que Jesús quiere. Solamente unos versículos después nos dice exactamente cuál es el resultado de esta misión que quiere darnos. En el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí,
Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y vea la siguiente frase. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Y aquí encontramos la misión. Quiero que ustedes, dice Jesús, salgan al mundo para que la gente sepa cuánto les amo. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Vayan a la gente, vayan a este mundo donde yo fui enviado y muéstrenles cuánto les amo. Muéstrenles que el Padre me ha enviado para mostrarles cuánto les amo. Esa es la oración de Jesús. Quiero que el mundo sepa que fui enviado por Dios. Si usted observa este capítulo, 6 ocasiones aparece, quiero que el mundo sepa que fui enviado por Dios. En 6 ocasiones. ¿Y por qué esto es tan importante para Jesús? Bueno, realmente porque Él nos conoce. Y Él sabe cuán fácilmente olvidamos o ignoramos para qué fue Él enviado a este mundo. Que Dios mismo vino en forma humana, vivió, murió por nosotros y resucitó. Y Él sabe que la gente puede pasar casi toda su vida o incluso muchos toda su vida ignorando esa gran verdad. Por eso Él quiere que el mundo sepa que fue enviado por Dios. Pero Jesús también sabe que si puede hacer que nosotros nos detengamos por un solo momento y nos demos cuenta de que Dios lo envió al mundo, de que Dios nos ama, de que Dios no está allí en el cielo ignorándome, de que me ama lo suficiente como para venir a la tierra y morir en una cruz, eso me va a impulsar a vivir de una manera diferente. Por eso le decía, experimentemos una Semana Santa diferente cuando usted entiende, cuando usted comprende para qué vino Jesús. Eso nos va a impulsar a vivir realmente de una manera diferente. Y Jesús quiere que el mundo sepa eso. Y tal vez algunos se preguntan, bueno, pero ¿cómo sé realmente que Dios me ama? Muy sencillo. Observe la cruz de Jesucristo. Una cruz que fue bastante cruenta. Y piense en la humildad. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vino como cualquiera de nosotros, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Observe la cruz. Dios viene a la tierra a morir en una cruz por nosotros. Dios llevando en sí, Jesús llevando en sí el pecado de todo el mundo, estuvo dispuesto a venir a esta tierra y morir en esta cruz. El Dios que puede sostener el mundo, que puede sostener las estrellas en su mano, estuvo dispuesto a venir en esta tierra y sudar gotas de sangre y enfrentar la realidad de la cruz. ¿Y todo por qué? Porque le ama. Y le ama más de lo que usted pudiera imaginarse. Cada persona que usted conoce, Él los ama de una gran manera. Y por eso la cruz. Porque Dios quería gritar a través de la cruz, observa cuánto te amo, me preocupo por ti, me preocupo por lo que estás pasando. En 2 semanas estaremos celebrando la resurrección de Jesucristo. Y no hay mejor semana del año como para invitar a alguna persona cercana a usted, algún amigo, algún familiar, algún vecino. No hay mejor semana para invitarla a que se conecte con nosotros. Yo quiero animarle de verdad que tome esta oportunidad y observe cuánto Dios ama también a las personas a su alrededor para mostrarles que vino, murió para darnos vida. Por ellos también, por aquellas personas a su alrededor. Le digo, no hay mejor semana para invitarlos que aquella semana en la cual celebraremos la resurrección de Jesucristo. Yo creo que la gente está un poco más sensible. Y quiero animarle que invite, ya empiece a pensar en algunas personas a quien puede invitar a conectarse ese domingo de resurrección. Serán 2 semanas, pero si quiere hacerlo desde el próximo domingo, adelante.
pero en especial dentro de 2 semanas que estaremos celebrando la resurrección de Jesucristo. Y déjeme que le dé 3 ideas prácticas acerca de cómo invitar a la gente el domingo de resurrección. Puede invitarlos de 3 maneras: intencionalmente, espontáneamente o tal vez accidentalmente. ¿Por qué digo intencionalmente? Porque cuando dije invite a alguien, seguramente ya rápidamente alguien vino a su cabeza. No lo piense. Al ratito que terminemos, tome el teléfono, márquele y dígale: oye, mientras yo estaba celebrando en la iglesia, viniste a mi mente. Tal vez ellos se van a sorprender un poquito, pero es una verdad. Hágalo intencionalmente. Tal vez algunos otros puede invitarlos de una manera espontánea. Es posible que no tenga un nombre en este momento en su cabeza, pero durante la semana el Señor va a poner algún nombre de alguna persona ahí en su cabeza. Y le decía una tercera: tal vez invítelos accidentalmente. En la semana va a conocer tal vez a personas, tal vez alguien va a hacerle algún servicio ahí en su casa, tal vez el de la tienda, tal vez el mismo barrendero, no lo sé. Pero de verdad, yo quiero animarle a que usted cumpla con la misión que Jesús vino a cumplir, pero después oró: Padre, de la manera que tú me enviaste, ahora yo los envío a una misión. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Yo estoy seguro que hay personas a las que Dios quiere que usted les comparta, les invite. Estamos a punto de entrar a la Semana Santa y también les ayude a vivir una Semana Santa diferente. ¿A quién necesita usted invitar para este próximo domingo o el domingo de resurrección, 2 semanas más? ¿A quién necesita? ¿Quién necesita de su familia, amigos, vecinos? ¿Quién necesita escuchar las buenas nuevas? Dios le está enviando, así como Jesús oró, así como tú me enviaste. Ahora yo los envío. Envíalos, Padre. En Juan 17:24, Jesús oró: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Observe cómo ora Jesús: Padre, las personas que creen en mí, quiero que estén conmigo. Anhelo que llegue el día en el que estemos juntos por la eternidad. Eso está diciendo Jesús. ¿Qué persona cercana a usted o tal vez lejana, qué persona necesita conocer eso? ¿Quién necesita saber que hay un Dios en el cielo que les ama? Vaya, invítelos. Dios quiere usarle a usted y a mí para que la gente sepa, conozca de ese asombroso amor de Dios, de ese asombroso amor de Jesús que le llevó a entregar su vida por nosotros. Hágale saber las buenas nuevas de lo que Dios nos ofrece. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. De verdad, que tomando conciencia de toda la obra de Jesucristo, incluso de lo que Él estaba orando un día antes de ir a la cruz, por usted y por mí, que eso nos lleve a vivir una Semana Santa diferente. Y a que usted y yo ahora tomemos esa misión que Jesús oró por nosotros, que tomemos esa misión y de verdad vayamos y llevemos las buenas noticias. Y si usted quiere, aproveche este tiempo de Semana Santa que ya viene e invítelos para el domingo de resurrección. Vamos a compartir un mensaje de evangelismo, un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de buenas noticias para aquellas personas que lo necesitan. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias. Cuando nosotros pensamos en la cruz, cuando pensamos en lo que tú hiciste por nosotros, de verdad a veces nos cuesta trabajo entender que nos ames tanto. Señor, quiero rogarte, no permitas que olvidemos ese profundo amor que tú tienes por nosotros. Ayúdanos a que no lo veamos como algo normal,
porque es algo sobrenatural. Ayúdanos a que nunca se convierta en una Semana Santa más, que sea una Semana Santa diferente. Señor, vuelve nuestros corazones a ti, para que podamos contemplar la profundidad de tu amor por nosotros. Y Señor, tu gran anhelo de trabajar en nuestras vidas para ser transformados. Gracias, Señor Jesús, porque ahora mismo tú estás en el cielo y estás orando por nosotros, intercediendo ahí a la diestra del Padre. Estás orando para que tengamos la protección que necesitamos, para tener la unidad de nuestras relaciones que deseamos, para tener el gozo que queremos en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque estás orando en el cielo para que tengamos la misma misión que tú tienes, para hacerles saber a las personas las buenas nuevas de que nos amas tanto. Padre, permite que esa oración se cumpla en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.